portal y esta base de datos. Vamos a conversar en este momento con el economista Osvaldo Molina. Él es director ejecutivo de Red de Estudios para el Desarrollo. Señor Molina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y en principio, ¿cómo interpretamos estos datos? ¿Cómo interpretamos la data de desigualdad? Ya hace varios años sabíamos que América Latina en general era el continente más desigual del mundo, ¿no? Entre ellos países como Brasil y México siempre han destacado. ¿Le sorprende la posición en la que se encuentra Perú según esta base de datos? Sí, mira, lo primero es exacto lo que tú dices, ¿no? Latinoamérica es una región que se caracteriza por ser de ingreso medio, pero de tener alta desigualdad, ¿no? Y eso lamentablemente es algo que no es exclusividad del Perú, ¿no? Como tú estabas mostrando, hay varios países que incluso tienen un nivel de desigualdad más alto. Ahora, lo que sí es cierto es que, y hoy día justo estábamos discutiendo, no sé cuál era el número exacto, porque ha habido un error en el artículo de Bloomberg. Más allá del error en la cifra exacta, lo que queda claro, y yo creo que el evento de hoy, este error de hoy, podría más bien ser bueno en el sentido de que nuevamente nos haga pensar en qué está pasando en una sociedad como la peruana y como la latinoamericana, ¿no? Y que nos haga poner nuevamente en el debate un tema tan importante como la desigualdad. Y es cierto, ¿no? El hecho de que un porcentaje tan alto del ingreso se ha llevado por muy pocas personas es algo que debería llamarnos la atención y que debería hacer que actuemos de manera, digamos, en esa dirección, ¿no? Para resolverlo. Ahora, la gran interrogante surge a partir de cómo hacemos para resolver o para cerrar esas enormes brechas de desigualdad que todavía hay en nuestro país y en la región en general. Uno diría, bueno, entonces tocaría hacer, y se lo pregunto, una reforma tributaria que, digamos, sea más equitativa, que le dé, digamos, una mejor redistribución de la riqueza, ¿sería lo adecuado? Sí, ahora, ahí, mira, Omar, hay antes de responder eso, hay un dato que es importante notar. Utilizando incluso los datos del World Inequality Database, el WID, la desigualdad, como ellos la entienden, se ha reducido en los últimos años en Perú, ¿no? Sí. Si uno mira, en el 2001 estábamos hablando que ese 1% se llevaba 31%, y luego ha ido pasando a 18, a 26, 25, 27. Si tú miras gráficamente esto, hay una reducción, ¿no?, de la desigualdad en el Perú. Es un dato importante que debemos recordar, ¿no? Que junto con el crecimiento económico, ¿no es cierto?, y los mejores programas sociales que hemos tenido y las mejoras en algunos servicios públicos, todavía falta mucho más, se ha tenido una reducción en la desigualdad. Insuficiente, por supuesto, Omar. Hay mucho todavía por hacer, pero es importante recordar eso. Eso me parece bien importante, me parece muy importante en verdad que lo destaque, porque claro, dentro de este debate y ahora que estamos en un proceso electoral, no me cabe duda que esto puede ser usado desde diversos frentes para atacar quizá la forma en cómo hemos venido creciendo o en qué se ha basado nuestro crecimiento. Que queda claro que el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, mucho de ello también producto del boom de los commodities, ha ayudado a reducir pobreza, pero también ha ayudado a reducir la desigualdad. ¿Eso es ya un hecho desde este punto de vista o no? Mira, al menos a partir de la información del WID, ¿no es cierto? Estos mismos que es la base de datos que construye Piketty y Banerjee, el premio Nobel, y de la que hemos estado hablando hoy día, al menos a partir de esos datos sí. En el caso de la encuesta nacional de hogares del Perú, ¿no es cierto?, siempre ha habido una discusión de que el tema de esta encuesta nacional de hogares es que los casos, digamos, las personas más pudientes no están representados en esa encuesta y que es difícil entonces calcular bien la desigualdad usando la encuesta nacional de hogares. Pero yo te cuento una cosa, hay ya ejercicios de colegas académicos en donde incluso colocando los datos que coloca el WIC, ¿no es cierto?, para ese 1%,
también muestra que en los últimos años se ha reducido la desigualdad. Entonces, ¿no? Hay un cuerpo de evidencia que muestra que hemos reducido la desigualdad. Nuevamente, es insuficiente, hay mucho por hacer, pero vamos en en la línea correcta, ¿no es cierto? Claro, y le preguntaba, yo la pregunta, ¿no? El por dónde debería ir, no sé si un recetario, pero al menos ciertas líneas matrices para continuar reduciendo esta desigualdad. Yo ponía, ¿acaso es necesario una reforma tributaria o es necesario fortalecer los servicios públicos, entendiendo que una educación, una salud de calidad también ayudarían a cerrar esa brecha? Por supuesto, mira, y aquí yo te voy a decir lo que me parece. En el caso de la tributación, ¿no? Todo siempre puede ser perfectible, pero recuerda que son pocas las personas que terminan tributando, ¿no es cierto? Así es. Entonces yo no sé, en este caso hay economistas especialistas en tributación, si seguir aumentando la tasa de tributación ahí podría ayudar, ¿no? O si en cambio podría generar que más personas busquen evadir a la SUNAT. Pero lo que sí te puedo decir con seguridad es que generar un Estado, ¿no? Es un poco lo que se discute de esto, Omar, y es una pena, ¿no? Sí. Pero poder construir un Estado eficiente y sin corrupción, que a través de la provisión de servicios públicos de calidad como educación y salud, y programas sociales de lucha contra la pobreza efectivos, es un buen camino para seguir reduciendo no solo la pobreza, sino también la desigualdad, ¿cierto? Porque de alguna manera estás ayudando a que las personas que están en la cola, digamos, de la distribución, o sea, los que tienen menos oportunidades, pues justamente tengan más alternativas para su desarrollo, ¿no? Y yo creo que eso es importante notar, no muchos lo están diciendo, y creo que por ahí debemos seguir yendo, ¿no? Eso es un camino importante. Más bien, cuando uno escucha a los candidatos actuales en sus planes de gobierno, sobre todo en el aspecto económico, uno escucha más propuestas vinculadas a subsidios, a la entrega de bonos, a créditos blandos, que bueno, que es importante, pero escuchamos muy poco sobre cómo hacemos que la producción vuelva a echarse a andar, cómo hacemos para incentivar a la inversión privada, cómo hacemos para generar trabajo y trabajo de calidad. Es decir, no estoy diciendo que los programas sociales no sean importantes para reducir pobreza, pero me da la impresión de que el crecimiento y el trabajo es al menos mucho más sostenible en el mediano y largo plazo. Mira, yo creo que ambos son importantes, ¿ya? Tú no puedes además tener o hacer crecer los programas sociales si es que no tienes crecimiento económico, porque ni siquiera vas a poder tener la recaudación fiscal para poder expandirnos, ¿no? Entonces, yo entiendo que estamos en medio de una contienda electoral y claro, en medio de una contienda electoral es mucho más bonito, ¿no? Hacer propuestas populistas, ¿no? Pero lo cierto es que si no tenemos inversión, si no reactivamos la economía, no solo no se va a generar puestos de trabajo, sino que va a ser difícil poder, ¿no es cierto?, fortalecer los programas sociales, ¿no?, con menos recaudación fiscal, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que son complementarios. Y yo creo que además el caso peruano en esto es un caso de éxito, ¿no? La reducción de pobreza que hemos tenido en las últimas décadas es importante. Y no recordarlo, es un tema que es importante, Omar, ¿no? Porque parece que lo olvidamos. Y si no recordamos las cosas que estamos haciendo bien, pues vamos a cometer errores, ¿no? Y te voy a dar un dato adicional. Sí. Perdón, si me permites, un dato adicional de, por ejemplo, qué tan importante es además la estabilidad macroeconómica para poder generar las condiciones para que las personas puedan desarrollarse, ¿no? Porque también nos estamos olvidando un poco, Omar. Y mira este dato, esto viene de un estudio de mis colegas Diego Winkelried y Marco Ortiz de la Universidad del Pacífico, ¿no? Y mira este dato, un peruano de 20 años de edad ha experimentado durante su vida una inflación anual promedio de 2,5% y un crecimiento del PBI real de 4%, mientras que un peruano de 40 años, como yo,
ha experimentado un crecimiento del PBI real cercano a 2% y una inflación anual promedio de más de 300%. Es muy evidente que la estabilidad macroeconómica es como la base para poder construir todo lo que tú y yo estamos conversando, ¿no es cierto? Programas sociales exitosos, mayor reactivación económica, mayor empleo, y luego de eso la consecuente reducción de la pobreza, mayor bienestar de la población y reducción también de la desigualdad, que es el tema que nos toca hoy, ¿no? Y ves que esa estabilidad que hemos tenido durante décadas está en riesgo en este momento. Incluso hemos dado por sentada la estabilidad monetaria de la que hemos gozado en años y que es tan importante. Mira, es un punto importante aquí lo que mencionas, ¿no? Mira, hay tirios y troyanos, ¿no? Todos los partidos señalan cosas, ¿no? Obligaciones del BCR, ¿no? Que claramente demuestran que no están comprendiendo lo que es la independencia del Banco Central, ¿no? Pero y así podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Tanto de los candidatos presidenciales y sus planchas, como de los actuales congresistas, ¿no? Ahí hay una feria pues, de medidas populistas, lamentablemente, ¿no? Ahora, Osvaldo, volviendo al tema de la desigualdad y la pobreza, quería tratar de hacer un poco más de expectativas. Vamos, el Banco Central, el propio MEF y estudios independientes como la del profesor Pablo Lavado hablan de un incremento de la pobreza en el 2020 debido evidentemente a la crisis económica que hemos vivido producto de esta pandemia. Cifras más, cifras menos, podría oscilar entre 5 puntos, 8 puntos, en el peor de los casos 10 puntos si es que no se hubiese hecho nada. ¿Cómo se puede haber comportado la desigualdad en este 2020? Una buena pregunta. Mira, lo primero que es notable, y aquí voy a hablar sobre lo que hizo mi colega Pablo Lavado, ¿no es cierto? Pablo sacó unas primeras estimaciones junto con César Liendo, en donde mostraba cómo podría crecer la pobreza en el Perú debido a la pandemia. Él acaba de sacar unas nuevas estimaciones al respecto y en donde muestra unas estimaciones mucho más bajas de cuánto podía aumentar la pobreza justamente por el paquete de medidas, bonos, etcétera, que el gobierno en su momento ha podido implementar. Así es. Así que eso es importante. Lo que uno esperaría es evidentemente que situaciones extremas como la pandemia aumenten la pobreza y también aumenta la desigualdad, lamentablemente, ¿no? Y eso tiene que hacer que reforcemos las medidas para poder contener esto, ¿no es cierto? Es decir, en lugar de pensar en menos estabilidad, más programas sociales, más crecimiento, más inversión, para poder resolverlo, ¿no? Claro que sí, bastante claro, Osvaldo, muchas gracias, un gusto realmente. Osvaldo Molina, director ejecutivo de Red de Estudios para el Desarrollo, explicándonos esta situación bastante compleja. Los retos por delante también son tremendos. Por eso, señores, la importancia, insisto, de elegir bien no solo al presidente o presidenta de la República que nos va a gobernar por los próximos